Me quedé esperando tu llamada y eso. Hola, hoy vamos a hablar sobre el enfoque histórico-cultural, una de las teorías más importantes dentro de la psicología del desarrollo. Este enfoque fue desarrollado por el psicólogo ruso Lev Vygotsky a principios del siglo XX, y para comprender esta teoría primero debemos entender el contexto en el que surgió. Durante esa época, muchas corrientes psicológicas estudiaban al ser humano de una forma aislada, concentrándose únicamente en la conducta o en procesos internos a la mente. Sin embargo, Vygotsky propuso una idea diferente, y la cual fue: el desarrollo psicológico no depende únicamente de los factores biológicos, sino también de la cultura, la historia y las relaciones sociales. Según este enfoque, las personas construyen su conocimiento a través de la interacción con otras personas y con el entorno cultural en el que viven. Desde que nacemos, aprendemos mediante la comunicación con nuestros padres, familiares, amigos, maestros y demás miembros de la sociedad. El término histórico-cultural tiene un significado importante. Se llama histórico porque el desarrollo humano ocurre dentro de un momento histórico determinado. Las experiencias de una persona que vivió hace 100 años son diferentes a las de alguien que vive actualmente. También se llama cultural porque cada sociedad posee costumbres, valores, tradiciones, lenguaje y conocimientos que influyen en la forma de pensar y actuar de cada uno de sus miembros, obviamente. Para Vygotsky, el ser humano no puede comprenderse separado de la sociedad. Todo aprendizaje ocurre primero en un plano social y después en un plano individual. Es decir, primero aprendemos con ayuda de las personas y luego incorporamos esos conocimientos a nuestra propia forma de pensar. Por ejemplo, cuando un niño aprende a leer, inicialmente necesita la guía de un adulto. Con el tiempo, esa habilidad se vuelve independiente y forma parte de sus capacidades personales. Esta teoría revolucionó la psicología porque destacó la importancia de la educación en la comunicación. Además, la cultura del desarrollo humano, claramente. Y actualmente sigue siendo una de las bases fundamentales para comprender cómo aprenden las personas. Ahora hablaremos sobre los conceptos más importantes desarrollados por Lev Vygotsky, uno de los psicólogos más influyentes en el estudio del aprendizaje y el desarrollo humano. Sus aportes transformaron la manera en que entendemos cómo las personas adquieren conocimientos y desarrollan habilidades cognitivas, a diferencia de otros autores que consideraban que el aprendizaje dependía principalmente de procesos internos e individuales. Vygotsky afirmó que el desarrollo intelectual ocurre gracias a la interacción social y al contexto cultural en el que vivimos. Uno de los conceptos más importantes de su teoría es la relación entre pensamiento y lenguaje. Para Vygotsky, el lenguaje es mucho más que una herramienta de comunicación. Además de permitirnos hablar con otras personas, el lenguaje también organiza nuestra forma de pensar, razonar, comprender el mundo que nos rodea. Desde que nacemos comenzamos a interactuar con otras personas mediante sonidos, gestos y posteriormente palabras. Durante los primeros años de vida, los niños utilizan el lenguaje principalmente para comunicarse con quien los rodea. Sin embargo, a medida que crecen, ese mismo lenguaje empieza a cumplir una función interna. Los niños comienzan a hablar consigo mismos mientras realizan actividades, resuelven problemas o intentan recordar algo. Este fenómeno recibe el nombre de la habla privada. Por ejemplo, es común observar a un niño que está armando un rompecabezas mientras dice frases como "esta pieza no va aquí, voy a probar con esta otra" o "creo que encontré la correcta". Aunque parece que está hablando solo, en realidad está utilizando el lenguaje para organizar sus pensamientos y dirigir sus acciones. Con el tiempo, esa habla privada se vuelve silenciosa y pasa a formar parte del pensamiento interno. Es decir, las personas ya no necesitan decir las palabras en voz alta porque han aprendido a utilizarlas mentalmente. Gracias a este proceso, el lenguaje se convierte en una herramienta fundamental para la planificación, la reflexión, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Este planteamiento fue muy innovador porque demostró que el pensamiento y el lenguaje no son procesos independientes, por el contrario,
Ambos se desarrollan juntos y se influyen mutuamente. Cuanto más rico sea el lenguaje de una persona, mayores serán sus posibilidades para analizar situaciones, expresar ideas complejas y aprender conceptos abstractos. Otro concepto esencial en la teoría de Vygotsky es la internalización. Este proceso explica cómo las actividades sociales y culturales que realizamos con otras personas se transforman gradualmente en habilidades mentales propias. Según Vygotsky, todo aprendizaje aparece primero en plano social y luego en el plano individual. Eso significa que inicialmente aprendemos gracias a la interacción con otras personas y posteriormente incorporamos ese conocimiento a nuestro pensamiento. Por ejemplo, cuando un niño aprende a sumar, generalmente necesita la ayuda de un maestro, un padre o algún compañero que le explique el procedimiento. Durante las primeras etapas sigue instrucciones externas y depende del apoyo de otro. Sin embargo, con la práctica constante comienza a comprender las estrategias utilizadas y finalmente puede resolver las operaciones de manera independiente. Lo mismo ocurre cuando aprendemos a leer, escribir o conducir un vehículo, utilizar una computadora o incluso desarrollar otra habilidad. Primero necesitamos orientación externa y después somos capaces de actuar por nosotros mismos. La internalización demuestra que muchas capacidades mentales tienen un origen social. Lo que hoy realizamos de forma automática y personal fue en algún momento una actividad compartida con otras personas. Este concepto tiene una gran importancia en la educación porque destaca el papel fundamental de los docentes y de los entornos de aprendizaje. Un estudiante no aprende completamente solo, necesita apoyo, orientación y oportunidades de interacción para construir conocimientos significativos. Otro elemento fundamental de la teoría de Vygotsky son las herramientas psicológicas. Vygotsky sostenía que los seres humanos utilizan diversos instrumentos culturales para pensar, aprender y resolver problemas. Entre estas herramientas se encuentra el lenguaje, la escritura, los números, los símbolos matemáticos, los mapas, los diagramas, las fórmulas científicas y muchas otras formas de representación desarrolladas por la cultura. Estas herramientas permiten ampliar nuestras capacidades cognitivas y realizar tareas que serían mucho más difíciles sin ellas. Por ejemplo, cuando utilizamos una agenda para recordar actividades importantes, estamos apoyándonos en una herramienta cultural que fortalece nuestra memoria. Del mismo modo, cuando empleamos fórmulas matemáticas para resolver problemas complejos, estamos utilizando recursos desarrollados por generaciones anteriores. Las herramientas psicológicas funcionan como una extensión de nuestra mente. Gracias a ellas podemos organizar información, planificar acciones, analizar situaciones y comunicar conocimientos de manera más eficiente. Además, estas herramientas varían según la cultura y la época histórica. Las sociedades desarrollan distintos sistemas de escrituras, métodos de cálculo y forma de comunicación que influyen directamente en la manera en que las personas piensan y aprenden. Por esta razón, Vygotsky afirmaba que no podemos comprender completamente el desarrollo humano sin considerar el contexto cultural en el que vive cada individuo. La cultura proporciona las herramientas necesarias para el crecimiento intelectual y contribuye a moldear nuestros procesos mentales. Otro concepto muy importante en la mediación, según Vygotsky, el aprendizaje nunca ocurre de manera directa entre la persona y el conocimiento. Siempre existe algún tipo de mediador que facilita el proceso. Los mediadores pueden ser personas como padres, maestros, hermanos, amigos o compañeros de clase. También pueden ser herramientas culturales como libros, computadoras, aplicaciones educativas, videos, gráficos o materiales didácticos. Por ejemplo, cuando un profesor explica un tema utilizando ejemplos sencillos, imágenes y ejercicios prácticos, está actuando como mediador entre el estudiante y el conocimiento. Su función consiste en facilitar la comprensión y ayudar al alumno a construir nuevos aprendizajes. De igual forma, cuando un estudiante trabaja en grupo con sus compañeros, la interacción social se convierte en una fuente de aprendizaje. Cada integrante aporta conocimientos, experiencias y perspectivas diferentes que enriquecen la comprensión colectiva. La mediación es fundamental porque permite que los individuos accedan a conocimientos que difícilmente podrían adquirir por sí solos. Gracias a la ayuda de otras personas y al uso de herramientas culturales, es posible desarrollar habilidades cada vez más complejas. Las ideas de Vygotsky tienen aplicaciones muy importantes en la educación actual. Muchos métodos de enseñanza modernos promueven el aprendizaje colaborativo, el trabajo en equipo, la discusión, la idea y la participación activa de los estudiantes, precisamente porque se basa en los principios derivados en su teoría.
Actualmente se reconoce que el aprendizaje es más efectivo cuando los estudiantes interactúan, comparten experiencias, resuelven problemas en conjunto y reciben orientación adecuada por parte de sus docentes. Además, las tecnologías digitales también pueden considerarse herramientas de mediación. Plataformas educativas, bibliotecas virtuales, simuladores y recursos multimedias ayudan a los estudiantes a acceder al conocimiento de nuevas maneras y facilitan el proceso de aprendizaje más dinámicos. En conclusión, los principales conceptos desarrollados por Vygotsky, la relación entre pensamiento y el lenguaje, la internalización, las herramientas psicológicas y la mediación, muestran que el desarrollo humano es profundamente social. Aprendemos gracias a nuestras interacciones con otras personas y mediante el uso de herramientas culturales que enriquecen nuestras capacidades cognitivas. Gracias a estas ideas, Vygotsky demostró que el aprendizaje no es un proceso individual ni aislado, sino una construcción social que depende de la colaboración, la comunicación y la cultura. Su teoría continúa siendo una de las más importantes dentro de la psicología y la educación, y sigue influyendo en la forma en que entendemos el desarrollo del conocimiento en la actualidad. Uno de los aportes más conocidos de Vygotsky es la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo hace referencia a la distancia que existe entre lo que una persona puede lograr hacer por sí sola a lo que una persona puede lograr hacer con apoyo de una persona con mucha más experiencia. Este concepto demuestra que el aprendizaje ocurre de mejor manera y más efectiva cuando existe un apoyo y orientación. Muchas veces una persona no puede llegar a realizar una actividad por sí sola, pero si recibe ayuda de algún compañero, algún maestro o algún familiar, puede llegar a hacerlo de mejor manera y llegar a hacerlo independientemente. Por ejemplo, un niño puede llegar a tener dificultades para realizar una actividad o por ejemplo, un problema matemático complejo. Entonces, si recibe ayuda de un profesor o de un compañero que sea un poco más experimentado, podría llegar a comprenderlo y posteriormente llegar a realizarlo de manera independiente. La zona del desarrollo próximo muestra que el potencial de aprendizaje de una persona es mayor cuando existe orientación e interacción social. Además, Vygotsky destacó que el contexto social tiene una influencia decisiva en el desarrollo humano. Por ejemplo, la familia, la escuela, la comunidad y la cultura proporcionan experiencias que modelan la forma en la que las personas pensamos y actuamos. Por ejemplo, los niños que crecen en ambientes donde se fomenta la lectura suelen desarrollar habilidades lingüísticas un poco más avanzadas. De igual manera, las costumbres, los valores de cada sociedad influyen de una manera muy importante en las formas de aprendizaje. La educación ocupa un lugar central dentro de esta teoría. El maestro deja de ser únicamente un transmisor de información, sino que se convierte en un guía, alguien que acompaña al estudiante y le ayuda en la construcción de su conocimiento. Por último, por esa razón, el enfoque histórico-cultural considera que la colaboración, el diálogo y la participación activa son fundamentales para lograr un buen aprendizaje. Para finalizar, hablaremos sobre las aplicaciones actuales en el enfoque histórico-cultural. En el ámbito educativo, esta teoría ha influido en el desarrollo de metodologías que promueven el aprendizaje corporativo. Actualmente se fomenta que los estudiantes trabajen en grupo, compartan ideas y construyan conocimientos conjuntamente. También se utilizan estrategias donde el docente brinda apoyo para que esta persona al pasar del tiempo pueda construir su tarea de manera autónoma. En la psicología, el enfoque histórico-cultural ayuda a comprender cómo las experiencias sociales y culturales influyen en el desarrollo emocional y cognitivo de las personas. Asimismo, esta teoría tiene aplicaciones en la educación inclusiva, ya que reconoce que cada estudiante posee diferentes experiencias, condiciones y contextos culturales. Las nuevas tecnologías también reflejan principios de esta teoría. Las plataformas educativas virtuales, los foros de discusiones y las herramientas colaborativas permiten que el aprendizaje continúe mediante las interacciones sociales. En conclusión, el enfoque histórico-cultural desarrollado por Vygotsky nos enseña que el desarrollo humano no puede separarse de la cultura, la historia y las relaciones sociales. Aprendemos gracias a las
interacciones con otras personas, el uso del lenguaje y la participación en nuestra comunidad. Conceptos como la internalización, la mediación y la zona de desarrollo máximo continúan siendo fundamentales para comprender cómo se produce el aprendizaje. Por ello, esta teoría sigue teniendo una gran relevancia en la psicología y la educación actual, ayudándonos a entender el conocimiento se construye un conjunto y que el ser humano se desarrolla dentro del contexto social y cultural. Muchas gracias.